Hola, hola, ¿cómo están? Espero y muy bien. Acá les muestro nuevamente a nuestra princesa Yasmín, pues ya comenzaremos a confeccionar todo su cabello con su diadema y sus moños. En el tutorial anterior les mostré todos los materiales que necesitaríamos para confeccionar nuestra princesa Yasmín en su totalidad. Además también les indiqué los tutoriales que debían seguir antes de llegar a esta segunda parte, y se trataba de los tutoriales para confeccionar este cuerpo base, que si aún no ha visto la primera parte y dichos tutoriales, yo en la descripción de este vídeo les dejaré los enlaces. Entonces ya una vez que tengamos listo este cuerpo base, podremos pasar a confeccionar todo su cabello. Para su cabello estaremos utilizando hilo de color negro e iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico y dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Para la vuelta 2 estaremos haciendo 6 aumentos y al terminar la vuelta tendremos un total de 12 puntos. Recuerde que los aumentos consisten en hacer 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Entonces comencemos con el primer aumento, un punto bajo, otro en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Hagamos uno más. Un punto bajo, otro en el mismo lugar y ya tenemos 2 aumentos y así continuaremos aumentos hasta terminar la vuelta. Y perdone que el hilo negro es bien difícil de que se vea bien en el vídeo, pero yo lo haré lo más despacio posible y espero que usted pueda entenderlo con la ayuda también, por supuesto, de los subtítulos. En la vuelta 3 estaremos repitiendo durante 6 veces un punto bajo y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 18 puntos. Un punto bajo y seguido un aumento. Repitámoslo una vez más, un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 4 estaremos repitiendo durante 6 veces 2 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 24 puntos. 1, 2 puntos bajos y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 5 estaremos repitiendo durante 6 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 30 puntos. Entonces comencemos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 6 estaremos repitiendo durante 6 veces 4 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 36 puntos. Algo que quería comentarles es que no estoy evitando que me queden estas punticas y haciendo un círculo perfecto, ya que es un hilo súper oscuro, o sea un hilo negro, y no lo creo necesario. Entonces comencemos haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 7 estaremos repitiendo durante 6 veces 5 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 42 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y seguido un aumento.
Y así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 8 repetiremos durante 6 veces 6 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 48 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y seguido el aumento. Y así continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 9 repetiremos durante 6 veces 7 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 54 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 7 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta. En la vuelta 10 continuaremos aumentando y haremos durante 6 veces 8 puntos bajos y un aumento. Y terminaremos la vuelta con un total de 60 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y seguido el aumento. Y así continuaremos repitiendo 8 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 11 estaremos haciendo 60 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta, 60 en total. En la vuelta 12 vamos a mejorar un poquitín este círculo, entonces iniciaremos haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y seguido haremos un aumento. Y ahora estaremos repitiendo durante 5 veces 9 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y seguido el aumento. Y así continuaremos repitiendo 9 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos van a quedar 5 puntos para terminar la vuelta. Nos han quedado 5 puntos para terminar la vuelta y vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 y hemos terminado toda esta vuelta con un total de 66 puntos y precisamente en la vuelta 13 vamos a realizar 66 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos durante toda la vuelta, 66 en total. En la vuelta 14 estaremos repitiendo durante 6 veces 10 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con un total de 72 puntos. Entonces comencemos con los 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y seguido el aumento. Y así continuaremos repitiendo los 10 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Ahora desde la vuelta 15 y hasta la vuelta 20 estaremos tejiendo 72 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1,
2, 3, 4 y así continuaremos haciendo puntos bajos sin aumentos ni disminución durante toda la vuelta y de igual forma estaremos repitiendo hasta la vuelta 20. Ahora desde la vuelta 21 y hasta la vuelta 23, o sea 3 vueltas, estaremos haciendo lo siguiente. Primeramente 36 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Y una vez terminados los 36 puntos bajos, entonces comenzaremos a realizar 36 medios puntos altos. Tomamos la lazada y comenzaremos a hacer medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta finalizar la vuelta, o sea que en cada vuelta estaremos realizando primero 36 puntos bajos y luego la otra mitad 36 medios puntos altos y vuelvo y les repito, así haremos hasta la vuelta 23. Una vez terminemos la vuelta 23 vamos a hacer un punto deslizado justo aquí en el siguiente punto, en la hebrita delantera. Listo. Vamos a comenzar el primer mechón y para él subiremos con 92 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así continuaremos haciendo cadenas hasta tener un total de 92. Una vez tengamos las 92 cadenas listas, entonces vamos a comenzar a hacer un punto bajo justo en la segunda cadena. Pero vean, estaremos trabajando todos los puntos de estos mechones tomando siempre estas hebritas que tenemos por detrás de cada cadena. Entonces, un punto bajo en la segunda contando a partir de donde terminamos 1 y 2. En esta por detrás, tomando esta hebrita, vamos a hacer un punto bajo. Y seguido vamos a hacer 90 medios puntos altos, siempre tomando esa hebrita de atrás de cada cadena. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos haciendo medios puntos altos hasta tener un total de 90, una encima de cada cadena, perdón, encima no, por detrás, tomando las hebritas de atrás. ¿Y por qué lo hago así tomando la hebrita de atrás? Pues vea, por aquí por arribita se nos forma una cadena encima de cada medio punto alto, ¿verdad? Y por aquí por debajo se va a mantener también la cadena. ¿Para qué? Pues de esta manera logramos que el mechón nos quede lo más estiradito posible, que no se nos vaya a torcer. Entonces ya regreso, yo tendré los 90 medios puntos altos listos. Una vez terminemos todos los medios puntos altos, vamos a saltar un punto y en el siguiente, tomando la hebrita delantera, haremos un punto deslizado. Y así como hemos realizado este mechón, subiendo con 92 cadenas, luego haciendo un punto bajo en la segunda y luego 90 medios puntos altos, siempre tomando la hebrita que se forma por detrás de la cadena, llegando hasta acá saltando un punto y en el siguiente tomando la hebrita delantera hacer un punto deslizado, así estaremos haciendo 17 mechones más, pues necesitamos un total de 18 mechones para luego hacer un precioso moño. Ya he terminado todos los mechones, contemos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces, ahora veamos dónde hacer el último punto deslizado.
Este último punto deslizado lo pueden hacer bien siguiendo los subtítulos y como yo les había orientado, saltando un punto y en el siguiente, pero en este caso les quedaría encima del primer medio punto alto que tenemos. O sea que en este último mechón bien pueden no saltar un punto, como lo voy a hacer yo, y hacerlo en el siguiente punto bajo. Esto no va a marcar mucha diferencia si usted lo hace saltando un punto. Es un pequeño detalle que no se echa a ver. Entonces ahora sí, vamos a cortar la hebra dejándola un poco larga, pues nos va a servir para coser esta parte del cabello a la cabeza. La extraen y listo, ubiquemos este cabello en la cabeza. Pongamos el cabello en esta posición con los mechones hacia abajo y estos medios puntos altos que tenemos acá pues van a quedar por detrás de la cabecita. Vean, vamos a poner nuestra princesa así y vamos a colocarlo de esta manera. Aquí donde hemos hecho los cambios de medios puntos altos a puntos bajos, esa parte va a quedar detrás de la orejita. Así, justo detrás de la orejita. Y por el lado de acá, igual. Llevamos esta parte justo detrás de la orejita. Entonces esto acá nos quedará aquí abajo. Van a estirar bien para que les quede bien ajustadito aquí a la cabecita. Una vez hecho esto, entonces con aguja lanera vamos a colocar la aguja lanera en esta hebra que hemos dejado y simplemente comencemos a coser. Antes también pueden ajustar aquí para que no se les vaya a mover de donde han puesto el cabello. Le colocan alfileres para que no se les vaya a mover y les quede lo más parejito posible. Entonces, una vez hecho esto, simplemente vamos a ir tomando una hebrita de la cabeza, deje acercarlo más, y luego una hebrita del cabello. Una de la cabeza y luego una del cabello. Y así continuarán haciendo durante todo el borde del cabello. Vean, así lo continuaremos haciendo por todo el borde y aquí delante igual haremos esas puntaditas para luego ya ubicar todos estos mechones. Una vez hayamos cosido toda esta parte del cabello, así nos habrá quedado. Entonces estamos listos para colocar los mechones. Y vean cómo me ha quedado este ladito de acá. Ya aquí lo he cosido. Y acá lo tengo sujetado para que no se me vaya a mover de esta formita. Entonces haremos este ladito junto. Ya usted luego hará este lado similar, por supuesto, pero del lado contrario. Entonces comencemos. Vamos a tomar 4 mechones desde aquí. 1, 2, 3 y 4. 4 mechoncitos. Y estos otros 5 mechones los vamos a dejar hacia atrás, así en esta posición. Si usted quiere sujetarlo con alfileres, puede hacerlo, pero yo no lo creo necesario. Entonces, vamos a tomar de estos 4 mechoncitos el primero. Tomamos el primero y hacemos esto. Vamos a colocarlo en esta posición, vean, con esta pequeña ligera inclinación hacia acá y vamos a sujetarlo con alfileres aquí por detrás de la orejita, pegadito al borde de esta parte del cabello, así en esta posición, que les quede así levantadito, ¿vean? Listo. Vamos a tomar el siguiente mechón y vamos a ponerlo con la misma inclinación, dándole esta formita encima del anterior. Y los alfileres los vamos a colocar por el centro. Vean aquí. Van a pasarlo así. Entre un mechón y otro, por el centro.
Lo que estamos haciendo es ir montando un mechón encima de otro para luego coser. Aquí sí es necesario coser, no les sugiero pegamento, a no ser que sea un pegamento muy especial que no se vaya a ver. Vean, uno sobre otro. Tomamos el siguiente y hacemos lo mismo. Lo montamos sobre este y vean que cada vez esta inclinación de aquí va a ser mayor. Pueden poner las yemitas de sus dedos así para pasar el alfiler por el centro de los mechones. Y tomamos el último mechón y hacemos exactamente lo mismo. Así les va a quedar levantado y duro debido a los alfileres, por supuesto, pero ya luego que hagamos las costuras, él va a ser más flexible, mucho más bonito que como lo ven ahora. Entonces, yo estaré utilizando una agujita bien finita, pues creo que es más cómoda una finita que no una aguja lanera ahora más gorda, ya que lo que estaremos haciendo es ir pasando. Voy a introducir de forma tal que esconda el nudito. Listo. Vean lo que haremos. Vamos a ir tomando una hebrita de un mechón y luego una del otro mechón. Y viceversa. Así. Estaremos trabajando en esta forma entre cada mechón. No es nada muy parejo. Son simplemente puntaditas. Ni siquiera son tantas y van retirando cada alfiler que hayan colocado. Asegúrense de retirarlos todos, pues son bien peligrosos. Entonces así continuarán dando puntaditas por todo el borde así de entre mechón y mechón, de igual forma acá y de igual forma aquí, hasta llegar al último mechón que le darán puntaditas contra el borde de esta parte del cabello, aquí en este bordecito hasta detrás de la orejita. Entonces ya regreso y habré cosido también esta parte y le daremos esta formita colocando alfileres. Eso lo haremos juntos, no se preocupe. Entonces al regreso lo tendré listo. Vean cómo me ha quedado una vez hechas las costuras. Vean que no es nada tan parejo, son puntaditas. Miren por delante. Entonces vamos a mantener estos 5 mechones hacia detrás y estos vamos a hacer esto. Vamos a voltearlo así, estos dos vamos a mantenerlo y entonces estos dos de arribita vamos a hacer esto. Vamos a doblar y vamos a colocar alfileres aquí para sujetar ahora que vamos a hacer el moño. Luego, si lo creemos necesario, podemos dar puntaditas, pero ahorita no creo que sea necesario. Una vez que hagamos el moño, esto creo que lo podemos retirar. Entonces así nos quedará. Vean que tapa como que la orejita, es por encimita de la orejita. Y ahora sí vamos a pasar a hacer ese precioso moño. Vamos a necesitar 3 hebritas del mismo hilo de color negro. Entonces, separemos los 5 mechones que teníamos de acá con los 4 de aquí. Estos 4 vamos a apartarlos. Tomemos los 5 de este lado y dejemos los otros 4 acá. Vean, 4. Así, de cada lado. Esto los vamos a estirar bien
Ahora vamos a tomar los 4 mechoncitos y haremos esto. Vamos a pasarlos por encima. Y estos de acá por encima también. Es solo para que quede así bonito. Los pasamos hacia adentro. Listo, así. Y una vez que estén así metiditos hacia adentro, entonces con una hebrita de las 3 que tenemos vamos a hacer un nudito para asegurar. Tratando de mantener así como hemos puesto el cabello, que queda muy bonito. Entonces ahí aseguramos. Listo. Podemos cortar cortico, ya que esto luego no se va a ver, ya verán. Entonces, ya que lo tengamos así, pues terminen de acomodar. Si algo se les movió de lugar, estiren sus mechones. Ya podemos retirar estos alfileres, precisamente para estirar esos mechones hasta donde deseemos. Y bueno, van buscando el mechón que se corresponda y lo van jalando, vean. A su gusto. Lo mismo hacemos con el lado de acá, retiran los alfileres y si les ha quedado un poco suelto, pues estiran hasta que quede a su gusto. Y bueno, asegurándose de estirar los mechones correctos, ¿no? Listo. Así va a quedar por detrás. Ya, mira, este está un poco suelto. Y así continúan pues estirándolo hasta que quede a su gusto. Localizan bien ese mechón y ya que sepan cuál es, entonces lo estiran. De todas formas, siempre podemos darles más puntaditas donde lo creamos necesario. Luego que ya terminemos de amarrar este moño. Entonces vamos a estirar bien cada mechón. Tratar de quitarle todos estos enroles que tiene, ¿no? Una vez hayamos estirado tanto como podamos, siempre van a quedar algunos así torciditos, pero no importa. Vamos a tomar otra hebrita y vamos a hacer otro amarre aquí, como a mitad aproximadamente. Esto no es nada exacto. Y a la hora de ajustarlo, pues tanto como puedan, pero tampoco es muy importante. La idea es que pues que no se nos vaya a correr solamente. Listo. Ahora, ¿qué quiero lograr? Pues quiero lograr que esto quede un poquito abultado, que se abra un poquito. Entonces para ello, los mechones que han quedado por fuerita, pues los estiraré un poquito así. ¿Ves? Los sacaré un poquito para que el moñito tome esa forma. También por acá debajo. ¿Ve? Para que se abra un poquito. Pues precisamente algo así es el cabello de nuestra princesa Yasmín. Listo, vamos a utilizar la última hebrita y lo haremos pues más abajo. Traten de estirar estas que han quedado más corticas. Traten de aquí agarrarlas todas, aunque sea en la puntiquita. ¿Ves? Como por ejemplo esta que es cortica, pues trátela de agarrar siempre. Listo. Entonces ahora continuaremos acomodando, ¿no? Para lograr de que estos mechones más largos pues son los que utilizaremos para que este moñito nos quede más bonito. Y precisamente como hicimos en esta división de acá, pues vamos a alar uno por uno los mechoncitos para que queden así abultaditos. Obviamente no los pueden alar todos, siempre van a quedar como que por dentro, alguno que no vaya a estirar, precisamente para que pueda tomar esa forma.
Entonces así continuaré sacando, vean. Traten de siempre sacar estos más largos, para que no quede así disparejo. Entonces ese que es más largo lo vamos a sacar de aquí. Y si aún queda largo, pues vamos a sacarlo de acá arriba también. ¿Ya? Y así los vamos a ir acomodando toditos. A esto solo póngale mucha paciencia. Recuerde que es un cabello, no tiene que ser exacto, no tiene que ser tan parejo. Eso sí, que quede bonito. Vean que quede así abiertico, es la intención. Entonces van a continuar sacando para el de arriba si lo creen necesario. Y mientras más saquen, vea, más bonito va a quedar porque va a tomar la forma precisa que tiene el cabello de Yasmín. Entonces continúo buscando los más larguitos y los estiro. Busco el más larguito, vean. Sé que estos tutoriales suelen ser un poquito largos en la parte del cabello, pero es que mi intención es que si les gusta la princesa cuando ven la imagen antes de entrar al tutorial, pues que les quede lo más pareja posible y para ello debo mostrárselos así. Ya si luego queremos darle algunas puntaditas en algún lugar para que quede más bonito, pues todo se puede hacer. Vean, así me va quedando y ya así me gusta. Ya si le hago algunos toquecitos después, pues es mínima cosa. Entonces, ¿ahora qué haremos? Necesitamos estas cinticas para ponerlas acá. Vean, qué preciosa. Bueno, estas cinticas son muy fáciles de hacer. Ya yo tengo 2 listas, pero necesitamos hacer 3. Entonces, vamos a hacer una cadena. Vamos a acercar un poco y realicemos una cadena de 21 puntos. Hagan unas cadenas no tan ajustadas, más bien sueltecitas. 1, 2, vean así sueltas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Que en el caso de que usted haya ajustado más o menos aquí, pues ya deberá cambiar la cantidad de cadenas. Bueno, con 21, entonces vamos a hacer 20 puntos bajos. Y yo los voy a realizar tomando igual la hebrita de atrás, como mismo hicimos los mechones, ¿recuerdan? Entonces en la segunda cadena vamos a comenzar 1 y 2 en esta segunda. En la hebrita de atrás, ahí vamos a realizar el primer punto bajo de los 20 que vamos a realizar. 1, 2, vean en la hebrita de atrás, 3, vean la hebrita, 4, y así continuaremos haciendo puntos bajos hasta terminar todas las cadenas, que nos deben quedar 20 en total, 20 puntos bajos. Una vez que hayamos terminado los 20 puntos bajos, entonces vamos a cortar hebra dejándola solo un tilín larga, no mucho. La extraemos. Yo voy a colocar una aguja lanera, pues siento que me va a ser más cómodo, pero en realidad no es muy necesario. Bueno, con una agujita lanera yo lo voy a hacer, vean lo que haremos. La idea de haber hecho estos puntos bajos tomando la hebrita de atrás es igual que en los mechones para que nos queden cadenas por ambos lados y queda muy parejito. Entonces vamos a colocarlo, por ejemplo, en el primer amarre que hicimos, en esta posición vamos a colocarlo. Vamos a voltear este cabello. Y lo que haré será dar una puntadita en este extremo de acá, así, y una vez que ya tenga la puntadita lista, entonces con esta otra hebrita con la que iniciamos, pues simplemente vamos a hacer un amarre. Y listo el amarre, pues yo voy a continuar utilizando la aguja lanera, por eso es que creí que fuera pues conveniente utilizarla. Voy a insertar esta otra hebrita. Y así me va a servir para ahora esconder todas estas, estas 2 hebritas. Y como mismo hemos colocado este moñito de acá,
pues vamos a colocar estos otros dos, uno acá y el otro pues más abajo. Antes les había dicho que necesitábamos 3 cinticas para todo el cabello, pero en realidad vamos a necesitar 4, tal como puede ver en los subtítulos. Entonces la cuarta cintica la vamos a utilizar para ponerla aquí encima. La vamos a estirar bien y la colocaremos por debajo del primer mechoncito que nos queda acá. Ahí la vamos a sujetar con alfiler y del otro lado igual. Vamos a dejar una hebrita larga, pues con ella vamos a utilizarla para unir esta cinta al cabello y que nos quede bien fijadita. Entonces ahora sí vamos a realizar la piedra que tiene aquí encima. Vamos a simular la piedrita que lleva aquí Yasmín en su diadema y para ella estaremos utilizando el mismo hilo de color agua fuerte. Entonces comenzaremos haciendo un anillo mágico, lo aseguramos con una cadena y dentro de este anillo vamos a iniciar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2. Seguido haremos 3 medios puntos altos, 1, 2 y 3. Y todo esto lo repetiremos una vez más. 2 puntos bajos, 1, 2 y seguido los 3 medios puntos altos, 1, 2 y 3. Ya podremos cerrar el anillo y vamos a alar bien fuerte, ya que tenemos muchos puntos en el anillo mágico y necesitamos que nos quede lo más cerradito posible. Listo. La intención haciendo medios puntos altos así en los extremos es para que quede precisamente en forma de piedrita. Listo esto, para cerrar esta vuelta vamos a hacer un puntico deslizado justo aquí tomando la hebrita trasera del primer punto bajo que hicimos. Insertamos ahí y ya podremos cortar hebra. Pues la vuelta número 2 la estaremos trabajando con el hilo de color dorado. Vean, o hilo color oro. Anudamos. Y una vez listo el nudo, entonces vamos a extraer la hebrita de color oro. La vuelta número 2 la haremos de puntos deslizados tomando siempre esta hebrita trasera. Todita de 10 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Entonces, ya listos los 10 puntos deslizados, vamos a cortar hebra y vamos a hacer un cierre para que nos quede más bonito. Luego que extraigan, vamos a colocar una aguja lanera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Normalmente yo me salto una cadena para hacer esto, pero esta vez lo haremos diferente. Vamos a tomar así por debajo de esta cadena. Vean, y luego vamos a volver a insertar de donde salimos. Y de esta forma estaremos formando una cadena más. Vean, casi no se nota dónde hemos acabado la vuelta. Listo. Entonces, voy a asegurar todas estas hebras y cortarlas. Las voy a cortar bien cortico. Vean cómo nos ha quedado la piedrita. Y por detrás pues he cortado los hilos bien corticos, ya que no los necesito, la verdad. Entonces vamos a ubicarla. Yo la estaré ubicando así. No encima. Así no. La estaré poniendo como enfrente. Vean, un poquito encima del cabello y un poquito encima de la diadema,
para que nos quede de frente, no acostada. Entonces vamos a colocarla así, con alfileres. Y una vez que la tengamos justo donde la deseamos, bien, así la estaré colocando yo, que me quede lo más inclinadita hacia el frente posible. Pues con esta agujita bien fina, la prefiero fina en estos momentos, y con una hebrita de este mismo hilo estaremos cosiendo esta piedra a la diadema. Y así hemos acabado el cabello de nuestra princesa Yasmín. Vean qué precioso. En el próximo tutorial estaremos haciendo toda su ropita. Así que espero hayan disfrutado de este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!